Las fiestas de otoño son las siguientes. Tenemos Yom Teruah, que es de la que vamos a hablar el día de hoy. Yom Teruah, que se tradujo como fiesta de las trompetas, así aparece en nuestras Biblias al español. Luego es un shofar de carnero. Y bueno, bíblicamente, Teruah, el sonido Teruah, Yom Teruah, por eso lleva este nombre, el día, es el sonido que pasa a través del shofar. Este es el shofar bíblico. El shofar de antílope es añadido por la tradición. Vamos a las escrituras. Acompáñame por favor a Números 29, Números 29:1. Y aquí leemos, por supuesto, que dice: en los celulares o nuestras actividades habituales, ese día se tienen que detener para dedicarle tiempo a Adonai. Sigue diciendo lo siguiente: Zichron Teruah. Zichron Teruah se traduce como conmemoración de trompetas, y esta palabra también es muy interesante. La fiesta de las trompetas en hebreo es conocido como Yom Teruah, día de aclamación. La palabra es nuestro Cordero. La fiesta de las trompetas es el memorial cuando el pueblo se encontró con Dios y nos recuerda que un día nos encontraremos con Él. En el mes séptimo, exacto. Al primero del mes, o sea, dentro de 8 días viernes, tendréis día de reposo, ese es un Shabbatón. Una conmemoración a son de trompetas, de shofarot, es lo correcto. Una conmemoración a son de trompetas, de shofarot, es lo correcto. Es lo correcto. Es lo correcto. Hola, ¿cómo están mis hermanos? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Bueno, mis hermanos, en esta ocasión vamos a tocar un tema que en verdad me parece muy importante, que es el tema sobre Yom Teruah, este llamado de santidad, esta reunión bíblica que popularmente se le conoce como Fiesta de las Trompetas. Y pues bueno, mis hermanos, si es la primera vez que están en este canal, que estás en este canal, bueno, aquí hacemos exégesis bíblica, estudiamos el texto hebreo. Por supuesto creemos que Jesús, que Yeshua es el Mesías, pero digamos que no nos dejamos llevar por judaísmos rabínicos. Es decir, sí entendemos que obviamente Jesús era hebreo, era judío, por supuesto. Los apóstoles eran hebreos, claro que sí. Pero es muy diferente el concepto de los antiguos hebreos con lo que hoy se conoce como el judaísmo rabínico. Lo voy a decir en otras palabras. Muchas veces la gente piensa que la Torá dice cosas o que ordena cosas, pero no están en el texto hebreo de la Torá, sino que son interpretaciones rabínicas y muchas veces sacando de contexto los textos. Por ejemplo, Yom Teruah, hermanos, no traduce fiesta de las trompetas. No es una fiesta, ni siquiera está catalogada como Hag. Pero bueno, todo eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a compartirles un extracto de una videoreacción que tuve con Samuel. Reaccionamos a Rico Cortés, con mucho respeto al señor Cortés, pero bueno, corregimos algunas cosas que afirma, y no solo él, sino mucha gente dentro de algunos mesianismos afirman cosas y piensan que la Torá dice cosas, pero no afirma ni dice eso el texto hebreo. Yo pasé por movimientos mesiánicos, por eso sé de lo que hablo. Yo tengo un shofar, es decir, tengo un cuerno. Tengo, por supuesto, un cuerno de carnero. Lo compré, claro que sí, porque en su momento me dijeron que para celebrar Yom Teruah tenía que comprarme un cuerno de carnero o que tenía que escuchar un cuerno de carnero. Y hay personas que lo siguen enseñando incluso como un precepto. Dicen, tienes que escuchar el sonido del shofar porque así cumples el mandamiento de la fiesta de las trompetas. En este video vamos a ver, hermanos, que ni es fiesta y no dice nada sobre ninguna trompeta y sobre ningún shofar. No dice absolutamente nada el texto de Números capítulo 29 y bueno, también en Levítico 23 y en general en los únicos 2 mandamientos, porque solo hay 2 en la Torá.
hay 2 mandamientos solamente en Levítico 23 y en Números, como lo vamos a ver más adelante, y no se ordena tocar shofar, ni siquiera aparece la palabra shofar. Y también vamos a ver en Números capítulo 10 que muchos lo utilizan para decir que se tiene que tocar un shofar en Yom Teruah, porque aparecen ahí unas trompetas de plata, que vamos a ver el verdadero contexto de Números 10, y encima que en todo el capítulo de Números 10 no aparece la palabra shofar. Lo vamos a ver más adelante, lo pueden comprobar ustedes, pueden ir a los textos de Yom Teruah y van a ver cómo nos significa eso. También ya tenemos un video más extenso en el canal, lo recomiendo, lo voy a dejar en los comentarios. Hago esta introducción, hermanos, para que ustedes sepan que no se trata de nada personal en contra de nadie. No es que nosotros tengamos algo en contra de la gente, claro que no, pero les voy a ser honesto. A mí sí me gusta ir al texto hebreo de la Torah y ver qué es lo que realmente dice, no lo que dice la gente que dice, no lo que dice la mayoría, no lo que dice la tradición, porque incluso en el judaísmo, como lo pueden ver en pantalla, en el tratado Rosh Hashanah, incluso, hermanos, había debates de dónde viene el mandamiento de tocar un shofar en Yom Teruah, porque hasta en el mismo judaísmo saben que no dice eso el texto. Es decir, los judíos sacan de contexto el mandamiento del año 49, en donde sí se toca un shofar, en donde sí se ordena, y en Yom HaKippurim, es decir, el único mandamiento que vemos donde sí se ordena tocar un shofar es en el a punto del jubileo, en el año 49, en Yom Kippur, Yom HaKippurim, no en Yom Teruah. Lo vamos a ver, hermanos, les vamos a dar evidencias del texto hebreo. Y pues bueno, sin más, los dejo con este análisis para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y si alguien quiere tocar un shofar o alguien quiere hacerlo de esa manera, al menos que sepa que es una tradición rabínica, no es algo que ordena el texto hebreo de la Torah. Así es que sin más, espero que esto les edifique, hermanos. No me quiero pasar con usted, pero acá este varón es judío y ahorita traen también un tema, algunos por ahí, de que dice, pregúntale acerca de Rosh Hashanah, ¿tocaban o no el shofar? Porque se dice que ya no se toca el shofar. Bueno, aquí está Natán, que Natán, saludos, ya con Natán de hecho hemos tenido algunos debates y él está preguntando sobre Rosh Hashanah, ¿se debe o no tocar el shofar? Nosotros ya hemos demostrado que, y lo vamos a volver a demostrar, que no existe un solo mandamiento que diga que se tiene que tocar shofar en Yom Teruah. De hecho, como vimos al principio del video, ellos mismos afirmaron, no sé por qué de repente se les olvida, pero dijeron que Yom Teruah no es una fiesta, no es catalogada Hag. Y si no es catalogada Hag, para empezar no puede ser fiesta de las trompetas, porque no es una fiesta. Es un Mikra Kodesh, un llamado de santidad, pero no es catalogada Hag, que es una fiesta. Y encima no se ordena tocar shofar. Pero vamos a ver qué dicen, hermanos, vamos a ver qué dicen. Que ya no tocan el shofar en Rosh Hashanah, que eso no es un mandato, o en Yom Teruah, que no es un mandato. Bueno, por un lado sí tienes razón, porque Ojo con lo que dice. Por un lado sí tienen razón. A ver qué dice, a ver qué dice. en el templo, por ejemplo, la palabra Yom Teruah, y mucha gente piensa que decir Rosh Hashanah es malo, y en realidad no lo es. Rosh Hashanah significa cabeza del año, y eso es lo que Tishri es. El Tishri es la cabeza Sí, pero tanto Tishri como Rosh Hashanah no aparecen en la Biblia. Son palabras que no aparecen en la Biblia, hermanos. ¿O me corriges, hermano Samuel? ¿Aparece Tishri? No, por ningún lado. No aparece. Son conceptos judaicos. Dejarlo claro. Dejarlo claro. del año civil, donde comienzan a contar los Shemitah, los sábados, los sabáticos, los años sabáticos y también el jubileo, yo veo. Entonces, en el templo, el servicio del templo, si tú haces un servicio tradicional de Yom Teruah, ¿ok? Se tocaba el shofar en un momento específico durante el servicio. Sí, pero ¿dónde dice eso la Torah? ¿Dónde dice en la Torah que se debería de tocar el shofar en Yom Teruah? ¿En dónde dice? Ahorita vamos a ir a Levítico, ahorita vamos a ir a Números, ahorita vamos a ir a los textos y vamos a ver cómo no dice eso. No era no era cuando tú quisieras, ¿ok? Era el precepto sí es escucharlo, ¿no? ¿Y cómo se va a escuchar si no lo toca alguien? El precepto sí es escuchar el sonido, ¿no, Robert? Exacto, si tú lees Números capítulo 3, capítulo 10, te dice que son los hijos de Aarón que deben sonar el shofar. Atención, están diciendo que es un precepto escuchar, ya ni siquiera tocar shofar, sino que es un precepto escuchar el shofar. Yo invito
invito a Ángel o a quien sea que me ponga en los comentarios en dónde dice eso la Torah. ¿Dónde dice? Y es un precepto que escuchen el shofar en Yom Teruah. ¿Dónde dice? No lo dice. Es más, hermano, si quieres podemos ir a número 10, a ver si ahí en número 10 por lo menos se menciona el shofar. Pero antes, ¿qué te parece si vamos directamente? Vamos a ver los textos donde aparece Yom Teruah, va a ser muy rápido, y vamos a ver, hermanos, cómo literalmente ni siquiera aparece la palabra shofar. Ni siquiera aparece la palabra shofar. Perfecto. En Levítico, ni sí, en Números. Sí. Adelante, hermano, dime tú qué textos. Sí, bueno, aquí vamos a ver los textos y aparte pueden ir, hermanos, a ver un video que hicimos hace días explicando esto, y está muy claro. Bueno, ese es el primero, Levítico 23-24. No sé si lo quieres explicar, hermano. Claro, aquí dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendrán día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, una santa convocación. La traducción dice son de trompetas, pero aquí dice Sijrón Teruá. Y no dice trompetas, aquí dice son de trompetas, pero aparece hermanos, Teruá. Hermanos, Teruá, y es literalmente clamor, aclamar. Que eso ya lo hemos demostrado en otros estudios, como Teruá literalmente significa aclamar, aclamación. Lo vamos a dejar en la caja de los comentarios, el estudio completo, hermanos. Ustedes pueden ir al texto de Levítico 23-24, que es el único mandamiento, y no se ordena tocar trompetas. Ni siquiera aparece la palabra hebrea Hatzotzerá, ni shofar. Dice aquí, Sijrón Teruá. Hermanos, Teruá no es trompetas, Teruá no es shofar. Aquí no dice eso, dice que es el día de la aclamación. Aquí ahora, solo dice Sijrón Teruá, recordatorio de Teruá. Sijrón Teruá, Mikra Kodesh. Asamblea Santa, para que se entienda. Mikra Kodesh. Sijrón Teruá, Mikra Kodesh. Sijrón Teruá, Mikra Kodesh, exacto. Así es. Ahora vamos al otro versículo, está en Números, ¿cierto? Está en Números. Sí, número 29:1. Es el segundo mandamiento, los únicos dos mandamientos de la Torah, los únicos dos que hablan sobre Yom Teruah. ¿Y qué dice? En el mes séptimo, el primero del mes, tendrás una santa convocación, ninguna obra de siervos harán, les será día de sonar las trompetas. Pero por el amor de Dios, ¿aquí dice sonar trompetas, Samuel? Para nada, ahí dice Yom Teruah Yihyelahem. Yom Teruah será para ustedes. Yom Teruah, la misma palabra, hermanos, miren, la misma palabra aquí. Teruah, que es clamar, clamación. Yom Teruah será para ustedes. Yom Teruah, es decir, día del clamor. Día de la aclamación. Así es. En todo el texto aquí en Números 21, que es el mandamiento de Yom Teruah, ¿en dónde dice aquí shofar? Díganme, hermanos, ¿en dónde está? Díganme, ¿en dónde? ¿En cuál de estas palabras hebreas? ¿Dónde dice shofar? No está, hermanos. Ahora, vamos a seguir escuchando qué es lo que dice él para después ir a Números 10, porque él argumenta que Números 10 está hablando de Yom Teruah. Pero vamos a ver que una vez más se equivoca. Vamos a verlo. Y las trompetas de plata. Por cierto, en el día de Yom Teruah se tocaba un carnero, igual que Yom HaKippurim. ¿Y en dónde dice que se tocaba un carnero, hermano? ¿En dónde dice? Alguien que me diga en dónde dice que se tocaba un carnero en Yom Teruah, hermanos. ¿En dónde? Volvemos de aquí al mandamiento. ¿En dónde dice que se tocaba un carnero? Tenemos Números 21. ¿Dónde dice que se toca un carnero? Vamos otra vez a Levítico. Otra vez vamos al texto. Levítico 23-24. Y hermanos, ¿en dónde dice que se toque un carnero? ¿En dónde? ¿Dónde dice, Samuel? No lo veo. No, yo tampoco. Sería bueno que nos indique de dónde saca eso, ¿no? Ahora, vamos a Números 10. ¿Por qué él está usando Números 10, hermanos? Y es un texto que utilizan muchos para decir que es el día de las trompetas. ¿Pero qué dice Números 10, hermanos? Habló Adonai a Moisés diciendo: haz 2 trompetas de plata, Hatzotzerot. Aquí dice Hatzotzerot. Sustantivo femenino, plural absoluto. Hatzotzerot. Trompetas de plata, de obra de martillo, las cuales te servirán para convocar a la congregación. Y seguimos leyendo.
Y cuando las toquen, toda la congregación se reunirá a la puerta del tabernáculo. Y cuando toquen solo una, entonces se congregarán los principales. Básicamente son ciertos toquidos para pues hacer congregaciones, nada más. Pero no está hablando de Yom Teruah. Y cuando toquen alarma, entonces moverán los campamentos de los que estén acampando al oriente. Y cuando toquen la alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que estén acampando en el sur. Pero para reunir a la congregación tocarán, mas no con sonido de alarma. Para la asamblea. Atención. Y sigue diciendo, y los hijos de Aarón y sacerdotes tocarán las trompetas y las tendrán por estatuto por sus generaciones. Los hijos de Aarón tocan las hatzotzerot, trompetas de plata. No dice shofar. Exacto. No dice shofar, no dice carnero. ¿Dónde dice carnero, hermano? ¿Dónde dice carnero? ¿Dónde dice shofar? Así es. Y seguimos leyendo. Y cuando salieran a la guerra de su tierra con el enemigo, tocarán la alarma de las trompetas. Y sigue diciendo, en el día de su alegría, dice, en sus fiestas, en sus muadim, para que se entienda, en sus muadim, en sus meses tocarán las trompetas. Es decir, estas trompetas se tocaban en todas las fiestas y en reuniones específicas cuando querían reunir a los líderes. Pero hermanos, en Números 10 no dice por ningún lado que se toque el shofar. Claro. Sí, de hecho ahí aparece, ahí en ese versículo aparece moedejen, ¿no? Sustantivo masculino plural absoluto pronominal sufijo segunda persona masculino plural. Es decir, estas trompetas se tocaban en todas las muadim. Y ahí dice sobre los holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Y lo hacían los hijos de Aarón. Uh-huh. Y aparte eran trompetas de plata. La pregunta es, hermanos, seamos honestos con la Biblia, no con lo que dicen los hombres. Hermanos, si yo voy a estos textos y no veo que dice shofar y no veo que dice carnero y luego sale un señor diciéndome que dice carnero y que dice shofar y encima que tenemos que obedecer el mandamiento de tocar o de escuchar el shofar, ¿qué hago, hermanos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos caso a la Biblia o qué? Entonces, hermanos, se está equivocando el caballero Rico Cortés porque Números capítulo 10 no está hablando para nada de tocar un shofar. De hecho, aparecen trompetas de plata, hatzotzerot, y las tenían que tocar los hijos de Aarón, y las tocaban en todas las muadim, en todos los llamados de santidad. Y en los holocaustos no tiene nada que ver con Yom Teruah. Y ya vimos en el capítulo 23, versículo 24 de Levítico, y ya vimos en Números 29, que no se ordena tocar el shofar en Yom Teruah. Esa es una tradición rabínica, hermanos. Así es que, bueno, aquí tienen que corregir lo que están diciendo. En el día de Yom Kippur, hoy día se toca el shofar, y hasta el mismo judaísmo, pero en el tiempo del templo nunca se tocaba el shofar en el día de expiación. Hasta después del día de expiación, solo el tiempo cuando se proclamaba la liberación y se proclamaba el jubileo. Quiere decir que en un ciclo de 50 años, se tocaba al finalizar el 49, después del servicio de Yom Kippur. Eso sí estamos de acuerdo, y no es después, es en el servicio de Yom Kippur. Y de hecho es lo que hemos dicho. El único mandamiento donde sí se ordena tocar el shofar es en Yom HaKippurim, en un jubileo. Repito, la única vez que sí vemos, y vamos a ir ahorita mismo a ese texto, la única vez que sí vemos que Dios ordena tocar un shofar es en Yom Kippur, Yom HaKippurim, en el jubileo. ¿Cuál es el texto, Samuel? En el año 49 para dar inicio al jubileo. Para ser más específicos. ¿Qué versículo es ese, hermano? Levítico 25, 8, 9. Fíjense, hermanos. Dice Levítico 25, 8, 9. Dice, y contarán 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser de 49 años. ¿Y qué dice el siguiente? Aquí, ¿qué dice abajo, hermanos? Harán sonar. Aquí sí dice el shofar. Aquí sí dice, hará sonar el shofar. Fíjense, hermanos, cómo le pico. Y aquí sí dice shofar. Aquí sí aparece la palabra shofar, a diferencia de los textos de Yom Teruah, en donde no aparece la palabra shofar. Aquí sí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pueden ir a verificar. Es decir, la única vez que sí se ordena y dice, hará sonar, aquí dice trompeta, pero no es trompeta, es shofar. Hará sonar el shofar. ¿En dónde? En el mes séptimo, el día 10 del mes.
Y dice el día de las expiaciones, no después, caballero, ¿eh? Rico Cortés dice que después. No. El texto no dice después. Dice que el día de las expiaciones tocarán el shofar. Es decir, lo vuelvo a decir, hermanos, la única vez que se tiene que tocar el shofar es en un año 49 para dar paso al jubileo, en el Yom HaKippurim del año 49. Ahí sí se toca el shofar, hermanos. ¿Y dónde dice? En su tierra. Atención a lo que va a decir el caballero Rico Cortés. Era la única vez que se sonaba en el templo el shofar, el gran shofar. Él dice que se sonaba en el templo el shofar. Atención, otra vez, atención, vamos a corregir eso también. En un ciclo de 50 años, se tocaba al finalizar el 49, después del servicio de Yom Kippur. Era la única vez que se sonaba en el templo el shofar, el gran shofar. Dos cosas incorrectas. Está diciendo que se tocaba después de Yom Kippur, pero el texto no dice que es después, dice que es el día de Yom Kippur. Y no dice que en el templo. Hermanos, véanlo con sus propios ojos. ¿En dónde dice Samuel que se tocaba el shofar? ¿En dónde? En la tierra. En toda la tierra. Se tocará el shofar en toda la tierra. Aquí aparece shofar, en toda la tierra. No dice que en el templo. Una vez más se dejan llevar por el judaísmo contradiciendo lo que dice el texto. Ahora, que en primer siglo lo hicieran así o que en el periodo intertestamentario pues lo hicieran así sacerdotes, eso no quiere decir que eso dice la Torá. Eso no quiere decir que eso dice la Torá. Entonces estamos viendo claramente, hermanos, que la única vez que se ordena tocar el shofar es en Yom HaKippurim del año 49 para dar paso al jubileo. Y dice que se toque en toda la tierra, a diferencia de lo que dice el caballero Rico Cortés, que él está diciendo que se toca dentro del templo y que se toca después de Yom Kippur. Shofar del carnero. Habían trompetas de plata. Eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando del shofar. En realidad en el templo se soplaba el carnero, no el shofar largo que vemos hoy día, por lo que yo entiendo. Entonces, por un lado, de verdad, de acuerdo a la Torah, específicamente si el templo estuviera vigente, vamos a ponerlo así, si el templo estuviera vigente, a los que le tocaban tocar en esas fiestas el shofar y las trompetas de plata eran los hijos de Aarón. Y la razón es porque estaban parados en el suroeste del altar. Entonces, si él mismo está aceptando que solamente eran los hijos de Aarón, porque hoy en día se enseña como un precepto, es que hasta lo dijo Ángel, dijo, ¿y cómo se guarda el precepto de escuchar el shofar? ¿Por qué entonces lo enseñan como un precepto? No tiene sentido, y es donde dice la escritura, enseñan mandamientos de hombre como si fueran mandamientos de Dios. ¿Cómo yo voy a decir que es un precepto? No dice por ningún lado que se tiene que escuchar el shofar, y no dice por ningún lado que cualquier persona lo debe tocar, y tampoco dice que era un carnero. Es que todo eso ya lo explicamos a detalle, hermanos, y lo estamos viendo ahorita, hermanos, en pantalla. Les hemos puesto la pantalla. Yo invito a Rico Cortés, lo invito a que ponga la pantalla del texto hebreo y diga, mira, aquí dice shofar, aquí dice que en Yom Teruah se toca el shofar. Por favor, muéstreme la pantalla. Yo invito a Rico Cortés, lo invito a que ponga en pantalla y me diga en dónde dice que tenemos que escuchar un shofar en Yom Teruah. ¿Dónde dice que se tiene que tocar eso? ¿Dónde dice en Números 10 que esas trompetas de plata se tocaban en Yom Teruah? Se dice que se tocaban en todas las Moadim. Y eran los hijos de Aarón y eran trompetas de plata. En todo Número 10 no aparece la palabra shofar, hermanos. Ni en Números 10, ni en Levítico 23, hablando del mandamiento de Yom Teruah, ni tampoco en los otros textos que vimos. Solamente en Levítico 25 sí se ordena, arriba del holocausto, en Yom HaKippurim del año 49. Ahí sí se ordena tocar el shofar. En ese lugar, al suroeste, en el altar, y en esa área solamente los hijos de Aarón podían estar parados. Todos tenían una función. Entonces, judaísmo moderno, no hay templo. Quiere decir que algunas de las reglas, pues obviamente no se mantienen al mismo alto nivel de observancia porque no hay templo. El problema es cuando el altar sea rededicado y el templo sea restaurado o parte de, y esté el sumo sacerdote, sacerdotes, levitas y el Sanedrín, ninguna persona puede hacer lo que quiera en referencia a... Pero eso contradice, caballero Rico Cortés, la teología del Nuevo Testamento, en donde te dice que el sacerdocio levita quedó atrás, porque el sustantivo olam efectivamente no traduce perpetuo, es una mala traducción. Y cuando dice en Números 25:13 que el sacerdocio de Pinjas sería un sacerdocio olam, dice por un tiempo indefinido, que para la carta a los hebreos ese tiempo ya había llegado con el Mesías. Y según la teología del Nuevo Testamento, nada tiene que ver ya el sacerdocio levita con el nuevo pacto.
Los levitas son parte del nuevo pacto, sí, parte del nuevo pacto en el Mesías, que es un nuevo pacto sacerdotal según la orden de Melquisedec, ya no según la orden de Leví. Entonces esta teología de que van a regresar los sacrificios y todo eso es una teología que va en contra de la teología del Nuevo Testamento, va en contra de las palabras de Jesús, literalmente va en contra de la teología de Pablo y de Jesús, donde ellos argumentan que ya no va a haber templo, que ya no va a haber sacrificios. Jesús dice, yo soy el templo. Es que lo dijo literal, pero no le creen a Jesús, no le creen a Jesús, le creen más a los rabinos, le creen más a los judíos que a Jesús. Pero si Jesús dice, yo soy el templo, no me importa lo que diga Jesús, vamos a reconstruir el templo. Si la carta a los hebreos dice que el sacerdocio levita quedó atrás y estaba a punto de desaparecer, y Hebreos capítulo 9, versículo 8 dice que el Espíritu Santo da a entender que tenía que ser destruido el templo porque era voluntad de Dios para tener acceso al lugar santísimo, y como lo confirman otros textos, Malaquías 4, Zacarías 14 y muchos más, que la gente quiere llevar a un futurismo dispensacionalista, pero en realidad son textos que anunciaban la destrucción de Jerusalén. Hermanos, estaba profetizado porque la Escritura dice que Dios no hace nada sin antes anunciarlo a sus santos los profetas. Así que la destrucción de Jerusalén estaba profetizada, hermanos. Entonces, Rico Cortés y por lo visto Ángel y otras personas simplemente no creen en la carta a los hebreos, no creen en las palabras de Jesús, no creen en las palabras de Pablo. No creen. Porque si creyeran, no estarían esperando un tercer templo con una vaquita roja y cosas por el estilo. Hermanos, es así de sencillo. Aquí hay de dos sopas. O le creemos a los rabinos o no les creemos. No puede haber término medio. Una cosa es que de repente puedan decir algo correcto. Pues sí, todas las religiones, ¿no? Un musulmán puede decir algo correcto. Por ejemplo, hay musulmanes que están en contra de la ideología de género, por ejemplo. Y pues sí, el hecho que sean musulmanes no quiere decir que sea incorrecto lo que están diciendo. Pues también los judíos van a tener una que otra cosa correcta. Pero en realidad toda su teología está en tinieblas. No tienen al Hijo. Y si no tienen al Hijo, no tienen al Padre. Y uno se pregunta, pues entonces, ¿a qué Dios le están rezando? Porque el Nuevo Testamento dice que el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y que su padre es padre de mentira. Y el único padre de mentira que yo conozco se llama Satanás. Y los que no tienen al Hijo, entonces, ¿quién es su padre, hermanos? ¿Por qué yo voy a confiar en alguien que su padre es Satanás? No tiene sentido, hermano. Y disculpen, yo no soy políticamente correcto, no estoy ofendiendo a nadie. En todo caso, la que es políticamente incorrecta es la Biblia, porque el Nuevo Testamento es el que dice estas cosas, hermanos. Y solo un pequeño remanente es el que será salvo, hermanos. Un pequeño remanente es el que entenderá las cosas, es el que va a tener discernimiento, es el pueblo de Dios, no las masas, hermanos. La Biblia no habla de las masas, habla de un Shear Israel, un pequeño remanente. Vamos a escuchar qué más tienen que decir, ya casi acabamos. Estas cosas ya cae en un área jurídica de santidad donde ellos tienen prioridad y jurisdicción. No quiere decir que uno no quiere el deseo de escucharlo. Pero recuerda, el mandato era escuchar el shofar, pero como incluye una... ¿Y dónde dice? Lo vuelvo a decir, perdón que sea tan incisivo. ¿En dónde dice que el mandato es escuchar el shofar? ¿En dónde dice? No sé. ¿En dónde dice que el mandato es escuchar el shofar? En Yom Teruah. ¿Dónde dice eso? No lo dice, hermano. Le doy lo que quiera. Al que me dé el texto en los comentarios, déjenmelo. Pero por favor, no una mala traducción, ¿eh? No me pongan una mala traducción que diga, y tocarán al son de trompetas Yom Teruah. No, es que eso no dice el texto hebreo, hermanos. Eso no dice el texto hebreo. Ofrenda en el templo, Yom Teruah, capítulo 28 y 29, como incluye las ofrendas, se hacían en el templo. Hoy no hay templo, por ende hay unas reglas un poquito más libres acerca de cómo se escucha. Pero en el día de Yom Teruah hay un servicio en la cual durante el servicio hay 10 versos. Se llama Sikronot, Marjuyot, se me olvidó Shofabot. Son 3 términos: remembranza, reinado y también escuchar. ¿Y eso en dónde está, Samuel? En la tradición rabínica, una vez más. Sí, otra vez, interpretaciones judaicas. Otra vez. Nada de... ¿Dónde mostraron la Torah? Nada de Torah. Otra vez. ¿Qué dice? Miren, escuchen, hermanos, por favor. En la cual durante el servicio hay 10 versos. Se llama... es pura tradición. 10 versos, toques de shofar. Todo eso es tradición, hermanos. Eso no dice el texto, hermano. Sikronot, Marjuyot, se me olvidó Shofabot. Son 3 términos:
remembranza, reinado y también escuchar el shofar. Y hay 10 versos que se conectan con cada uno de esos sonidos. Son proféticos. Entonces, en la liturgia que proviene del templo, se hacían en ciertos momentos durante el servicio. Quiere decir que sí, se sonaba el shofar o estas trompetas, pero en un momento específico. No era cuando la gente quiere. Entonces, pues, hoy día, como no hay templo, pues hay algunas libertades que se pueden hacer. Como conmemoración más, ¿no? Sí, con conmemoración. Pero en Yom Teruah, yo recomiendo, ¿no? Que en Yom Teruah o Rosh Hashanah se hace en una forma específica dentro del ámbito de la liturgia, porque es una santa convocación. Y cada santa convocación, de acuerdo al templo, tiene unas reglas de santidad. Y por eso es que a la gente no le gusta, porque no la entienden. Pero cuando tú lo entiendes, wow, el mensaje profético es espectacular. Claro, lo que nos está aconsejando básicamente es que nos ajustemos a las liturgias rabínicas. No, yo les recomiendo lo contrario a lo que dice el caballero Rico Cortés. Yo de hecho les recomiendo que no confíen en esas liturgias rabínicas. Les recomiendo que crean en el texto escrito. Les recomiendo que le crean a la Biblia, que le crean al Nuevo Testamento y no a rabinos anticristo, hermanos.